Comenzamos la visita desde la Puerta Real. Esta puerta en su configuración originaria constaba de dos machones de sillares de piedra que remataban en una moldura con un pedestal que servía de base a unos jarrones, y entre los cuales se encontraba la cancela de hierro forjado. Fue sustituida en los años 40 del siglo XX por el pabellón actual, que mantuvo el ingreso principal y articuló otro lateral, todo ello realizado mediante el lenguaje arquitectónico clasicista propio de esta época. Nos adentramos por el camino que en su día fue la carretera de Madrid a Carabanchel, que la reina al comprar las fincas colindantes desvió por fuera de la finca, como podemos comprobar viendo el eje que forman las calles General Ricardos con Eugenia de Montijo. Continuamos dejando el camino principal a la izquierda, por la zona de jardín abierto en el año 2023. Vemos la parte trasera de la estufa grande y mientras vemos la zona jardinada contamos un poco de su historia. La primera configuración de la finca como casa de campo y de recreo se efectúa en 1803 por don Higinio Antonio Lorente, médico honorario de cámara de Carlos IV y catedrático de química del Real Laboratorio de Madrid. Tras diferentes cambios de propietario, en 1823 la compra el coronel Pablo Cabrero, que amplía la propiedad añadiendo otras tierras colindantes con el deseo de agrandar la posesión. Este propietario fue quien bautizó a la propiedad con el nombre de Vistalegre, al inaugurarla como quinta pública en 1825. Esto es un establecimiento público de recreo, previa instalación de una venta rodeada de jardines, siendo la noticia del 24 de abril de 1825 que decía así: habiéndose dignado su majestad conceder su real permiso para abrir la casa de baños titulada Vistalegre, situada en Carabanchel de Abajo, con fonda, billar, jardín, huerta y varias habitaciones, se abrirá el día 28 del corriente mes. El negocio no prosperó, por lo que en 1832 la reina María Cristina compra la finca de Vistalegre al coronel Pablo Cabrero. Entre 1832 y 1836 compró las parcelas colindantes hasta un total de 52. La real posesión de Vistalegre no formó parte de patrimonio real, sino que fue una propiedad particular de María Cristina, la real posesión de Vistalegre. Los primeros trabajos realizados en Vistalegre se centraron en la tapia que circunda la finca, realizada de ladrillo, dotada de una albardilla de baldosa y caballete de teja vidriada. Se emprende la transformación de la quinta en palacio para las fiestas de la reina, al que luego se denominará Palacio Viejo. También se emprende con rapidez la construcción de la estufa grande y de la ría. Para estos trabajos, Fernando VII donó a su esposa fragmentos de piedra berroqueña, procedentes de la frustrada galería de la Plaza de Oriente. 4 estatuas de mármol blanco del Real Museo con destino a la plazoleta del embarcadero de la ría, fragmentos de mármol para la pieza del baño y la fuente de las conchas, procedente de Boadilla, previa restauración en el Real Museo. Hoy está en el Campo del Moro. La finca fue cedida por la reina madre a sus hijas Isabel y Luisa Fernanda a partir de 1846, compartiendo ambas la propiedad, con los consiguientes problemas en la administración de la real posesión, hasta su venta al marqués de Salamanca en 1856 por la cantidad de 11.545.000 reales, propiedad que mantuvo hasta su fallecimiento el 21 de enero de 1883. Los herederos del marqués vendieron la posesión al Estado el 23 de agosto de 1886 por la cantidad de 10 millones de reales, con la condición de que la finca fuera dedicada al establecimiento de instituciones benéficas. Vemos la parte trasera del Palacio Viejo y una construcción con contrafuertes de una capilla levantada en 1889. Continuamos bordeando el ábside de la capilla, más reciente de la reforma de 1940, y nos topamos con el pabellón de aulas y la galería en forma de L que une con la Casa de Bellavista. Esta construcción también data de los años 40 del siglo XX. Llegamos a la Casa de Bellavista, otro edificio de los más destacados de la Real Posesión de Vistalegre. Está situado en la zona noroeste del Palacio Viejo,
y está construido entre los años 1832 y 1840. Estaba dotado de su propia puerta de acceso en la cerca, con la transformación en el año 1987 en la Puerta de los Osos, y también disponía de su propia zona de jardines con noria, estanque y estufa. Su principal función fue la de biblioteca y exposición de animales disecados, también como almacén de utensilios de las fiestas montadas en los jardines. El destino actual del edificio es el de Centro de Educación de Adultos. Al lado de la puerta y por fuera de la finca, el marqués de Salamanca mandó construir una fuente para el servicio de los vecinos de Carabanchel, hoy por dentro de la cerca. Vemos la galería que une Bellavista con el pabellón de aulas, levantado hacia 1886, como ampliación del Colegio de la Unión, adosado al lateral del Palacio Viejo. Desde el patio interior observamos la fachada del oratorio y el edificio del teatrillo, y una terraza con balaustrada para salvar el desnivel. Y frente a este está el edificio de las caballerizas, adosado a la cerca, formando parte del cerramiento de la finca. Presenta 2 plantas y se organiza en torno al patio central alargado. La fachada presenta 5 divisiones por medio de ligeros retranqueos, con grandes portones abiertos en el cuerpo central para acceder al patio, y en los pabellones de los extremos, uno para acceder a los establos y el otro, el de la derecha, de mayor tamaño, para entrar a las cocheras. Continuamos por los jardines para ver los restos de la Casa de Oficios y la Casa de Administración, levantadas adosadas y formando ángulos sobre la antigua fábrica de los 5 gremios. La primera, la Casa de Oficios, fue también denominada Casa del Señor Duque, debido a habitarla el Duque de Riansares cuando residía en Vistalegre. La Casa de Administración surgió como remodelación de la antigua fábrica, a reaprovechamiento del que derivó su irregularidad en planta y alzado, con vanos abiertos en distintos puntos y de diversos tamaños. Siguiendo el perfil de la cerca hacia el sur se encuentra la Casa de Dependiente, formando también parte de la cerca. Presenta planta rectangular con piso bajo y principal, con zócalo y esquina de piedra granítica de sillería. Al lado vemos el estanque que se surtía de agua de un pozo de 8 metros y 40 centímetros mediante una noria de sangre. La llamada Casa de Navarro fue transformada en oratorio. Hoy sobre sus cimientos se encuentra la Casa de Control y la puerta del Instituto Vistalegre. También se construyeron otras edificaciones utilitarias y de recreo muy características de un jardín romántico, como la Faisanera, la Naranjera, la Codornicera, la Casa de Vacas, la Casa de Juegos, el Dique y el Embarcadero, concebidas todas ellas como parte compositiva fundamental de las escenas del jardín. Continuamos paseando por el parterre, configurado por setos que dibujan un jardín para ser visto desde el palacio. Su trazado está organizado alrededor de 3 fuentes circulares, una central más grande y 2 laterales, diseñadas por Narciso Pascual y Colomer. Vemos la fuente central que se adorna con un grupo escultórico de caballos rampantes que sujetan un plato donde juegan unos amorcillos y delfines por los que salen los chorros de agua. Y llegamos al Palacio Nuevo. A partir de 1834 comenzó a levantarse sobre los almacenes de la fábrica de jabón de los 5 gremios mayores este edificio, obra que también se atribuye a Martín López Aguado y a Juan Pedro Allegui, deteniéndose las obras con motivo del exilio de María Cristina en París a partir de 1840. Cuando el marqués de Salamanca adquiere la posesión de Vistalegre en 1859, el Palacio Nuevo se convierte en la casa principal de la finca, tras terminar su construcción y decoración, concentrando sus inversiones en Vistalegre en los primeros años entre 1859 y 1861. Con el empleo de más de 26 millones de reales para convertir esta finca en una casa de campo en consonancia con el relieve público que había alcanzado por esos años. Se trata de un edificio de planta rectangular y simétrica, con ligeros retranqueos en su fachada principal y organizado en torno a 3 patios. Dicho frente se caracteriza por su gran horizontalidad, dada la relación entre su único nivel y su longitud, y su fragmentación en 5 cuerpos dispuestos simétricamente.
contando el central con un pórtico tetrasílico cuyas 6 columnas graníticas fueron aprovechadas de la galería que rodeaba la Plaza de Oriente. Dos de las estancias más significativas de la residencia son obra de Narciso Pascual y Colomer. El vestíbulo, a modo de rotonda, tiene una planta octogonal, con 8 pilastras separadas por nichos, que sostienen una cúpula de gajos adornados con motivos vegetales y lucerna. Y la magnífica capilla, que está ubicada en el cuerpo izquierdo, constituida por una nave de doble altura y ábside semicircular, con dobles pilastras de mármol de orden corintio y bóveda semiesférica, hoy bastante deteriorada. De la opulenta decoración interior solo se conserva la gran lámpara de bronce del vestíbulo principal y las 3 grandes puertas de entrada de 2 hojas y casi 4 metros de altura, realizadas en madera de caoba tallada con llamadores de cabeza de león en bronce. Una de las estancias más conocidas del Palacio Nuevo del Marqués de Salamanca fue el famoso Salón Árabe, destrozado y suprimido por las diferentes reformas sufridas. La elección del Palacio Nuevo como casa principal llevó al Marqués de Salamanca a crear un nuevo camino de ingreso, y en 1860 se construyó el nuevo acceso principal, que sustituía así a la Puerta Real y que más tarde se denominaría Puerta Bonita, derribada por una grúa municipal en un accidente en el año 1982. Hoy una reproducción se encuentra en la plaza de Antonio Morente. Cuando la finca de Vistalegre es vendida al Estado en 1886, el Palacio Nuevo se destina a las funciones de asilo de inválidos del trabajo. El edificio sufre a partir de entonces importantes transformaciones que desfiguran su fisonomía y decoración. Continuamos por el parterre y llegamos al gran cedro, originario del Líbano. Se plantó sobre el año 1800. Este ejemplar está incluido en el catálogo regional de la Comunidad de Madrid en la categoría de árbol singular, por su extraordinario tamaño. Sus medidas aproximadas son 5 metros de circunferencia y 35 metros de altura. Y llegamos a la ría. El jardín romántico estaba surcado de este a oeste por un río artificial navegable, cuyos márgenes podían ser recorridos a pie dando acceso a las distintas escenas del jardín. Nace en una montaña artificial, de la que brota una cascada. Esta montaña era una gruta, un juego más del jardín romántico, y desembocaba en un estanque con una isla baluarte de planta estrellada, de la que no queda más que una mini pérgola en los terrenos de la Residencia Militar de Estudiantes de San Fernando. Seguimos por los jardines hasta llegar al Palacio Viejo, edificio principal mientras fue Real Posesión. Si bien no se conservan los proyectos originales, es posible recomponer la fisonomía original del edificio a partir de los planos levantados en 1845 por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer. La planta es rectangular, que supera los 100 metros de longitud por 10 de anchura, y se articula en torno al cuerpo central con planta baja y principal en alzado y torreón con 4 pisos, y 2 cuerpos laterales de 3 plantas. Lo curioso es que para acceder a las plantas superiores las escaleras estaban por los 2 extremos. El Palacio Viejo solo ejerció una función público-palaciega, sin usarse nunca como edificio residencial. A partir de 1886 se transforma en el Orfanato de Niñas Colegio de Huérfanas de la Unión o Hijas de Patriotas, con un proyecto de Emilio Rodríguez Ayuso, remodelación que supuso la rehabilitación y reforma de la distribución y configuración del interior y el exterior. Se levantó el segundo piso y se adelantó la fachada del cuerpo central para dotar al edificio de escalera, lo que suponía un aumento de la anchura del edificio de 10 a 14 metros. En 1891 se construye un oratorio añadido perpendicularmente al cuerpo del edificio y realizado en estilo neomudéjar. Otra importante ampliación del edificio consistió en un gran pabellón de aulas que se añadió a la fachada posterior.
La definitiva configuración arquitectónica de las fachadas porticadas de las salas laterales se realizó en los años 40 después de la Guerra Civil. La fachada principal del Palacio Viejo resultó articulada con un austero lenguaje romano de canónica superposición de órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio, sucesivamente en cada pórtico. Se reformó el oratorio existente desde finales del siglo XIX. Esta nueva iglesia es un templo de una nave que comprende las dos alturas del edificio, cubierta con bóveda de cañón, pero con huecos y ornamentación interior de trazado neogótico. El exterior de la iglesia es de ladrillo visto con detalles de murdejarismo. También se construyó el teatrillo al lado de la iglesia y se realizó un nuevo pabellón de aulas. En la foto aérea de 1928 se puede apreciar la existencia del oratorio y del pabellón de aulas adosado al Palacio Viejo, la Casa de Oficios o del Marqués de Riansares, la Casa de Dependientes, el Palacio de Bellavista, tras la remodelación del colegio con una segunda planta y el tejado corrido. Frente a la entrada principal del Palacio Viejo se encuentra la Plaza de las Estatuas, de la que solo quedan los pedestales, de la que parten 5 calles, cuyo arranque se señala mediante una pérgola con rosales trepadores, y de aquí paseamos por el núcleo principal del jardín romántico, de trazados sinuosos que posibilitan la sorpresa y la sucesión de escenas. De una de las calles que parte a la plazoleta todavía pervive un cenador de hierro rematado por una corona y una flor de lis. Dejamos el Palacio Viejo para ver la estufa grande. La composición de la planta se articuló a través de una rotonda central más alta, 2 salas laterales acristaladas en su fachada principal y 2 pabellones de remate de planta rectangular. Se construyó con fábrica de ladrillo revocada, cubierta de tejas sobre armadura con alero de madera. El pabellón del extremo izquierdo, el contiguo al Palacio Viejo, era el baño, comunicado con las dependencias palaciegas. Constaba de una sala circular con nichos y hornacinas en los paramentos, y se cubría por medio de una cúpula encamonada que no se acusa al exterior, con linterna y forrada de plomo hacia el exterior. El baño recibía iluminación cenital a través de la linterna y 2 pequeñas ventanas superiores abiertas en la fachada. Esta estancia estaba decorada interiormente mediante molduras de escayola y su cúpula estaba cubierta con pinturas árabes realizadas por el pintor Francisco Aranda y Delgado en torno a 1840, una de las primeras aportaciones del gusto neoárabe en Madrid. Decoración complementada con esculturas, 4 galápagos de bronce y varias estatuas de mármol de tamaño natural que representaban a Venus, Juno y 2 floras colocadas en las hornacinas. El vaso de la bañera tiene 4,20 metros de diámetro superior y 1,80 metros de profundidad, ejecutado con un esmerado despiece concéntrico. Del ala de la derecha y su pabellón solo queda la fachada trasera, que vimos al comienzo del recorrido, y por delante está tapado con el mural explicativo de la finca de Vistalegre. Y desde este maravilloso paisaje salimos por la Puerta Real para decir adiós a la Real Posesión de Vistalegre.